Justamente hoy yo quería compartir una palabra en Eclesiastés. ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Quién? Salomón. Y Titi, cuando era chiquitita, que me escribió en la Biblia, me escribió todo Eclesiastés con una fibra. Pero el que escribió este libro fue el rey Salomón. ¿Y saben qué fue lo que pidió Salomón a Dios? ¿Qué pidió? ¿Y Dios le dio sabiduría? Y justamente este libro que escribió, Eclesiastés, es el libro de la sabiduría de Dios a través de la vida de Salomón. Y en su sabiduría, Salomón escribió esto que vamos a leer ahora. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 2. Y esta palabra es para alguien en especial que se le rompió el calzado hoy. No, mentira. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Oremos al Señor. Cerra tus ojos ahí donde estás y demos gracias al Señor por esta noche. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Yo quiero someter y sujetar a todo espíritu que esté en contra de tu palabra y en contra de tu verdad. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga ahora con poder en medio nuestro. A través de la palabra, Señor, tú hagas el milagro de cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y que cuando, Señor, nos dirijamos a ti, lo hagamos en temor, en reverencia, en santidad. Porque tú eres un Dios santo, 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 Señor. Y tú eres digno de ser en gran manera alabado, exaltado y adorado. Te rendimos nuestro corazón y nuestra vida a ti en esta noche y sometemos todas las cosas bajo tu autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor despeje las mentes abrumadas de preocupaciones. Que el Señor despeje las mentes que están llenas de pensamientos y de preocupaciones en esta noche. El Señor sopla, hermanos, lo digo proféticamente, el Señor sopla ahora su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo sopla. Y las tinieblas que hay en nuestras mentes desaparecen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo resistimos a Satanás y a todo espíritu inmundo que quiera tomar control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, diablo, quita ahora tus sucias manos de nuestra mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que este ámbito espiritual sea totalmente consagrado para ti en el nombre de Jesucristo y no haya nada que interfiera ahora con tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han estado ejercitándose en el gimnasio de Dios? ¿Que han ido al gimnasio de Dios? ¿Cuántos han ido al gimnasio de Dios? ¿Han estado ejercitándose? ¿Han estado trabajando? 2, 3, 4, 5. A ver. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar con esto. Ya estamos casi llegando al final. Fíjense, ¿se acuerdan cuando empezamos? Dijimos, bueno, iban a ser prácticamente 3 meses que íbamos a estar aprendiendo de todas estas cosas en los grupos, los domingos, los miércoles. ¿Todo para qué? Para ejercitarnos espiritualmente, para estar fuertes espiritualmente, porque la situación que estamos viviendo en nuestro mundo requiere de cristianos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Efesios, ¿se acuerdan? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese fortalecerse es responsabilidad nuestra. Y si no nos ejercitamos, nunca nos vamos a poder fortalecer. ¿Cómo me fortalezco? Haciendo ejercicio. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad, para vivir una vida de devoción a Dios y de servicio a los demás. Eso es piedad. Una vida piadosa es una vida de devoción a Dios y de servicio a los demás.
Ahora, ¿qué cosas tengo que ejercitar en mi vida? Estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Hablamos y aprendimos sobre la contemplación, de contemplar al Señor, de detenernos en este mundo loco a mirar al Señor, a contemplarlo. Hablamos de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación, de meditar en tu vida, pararte y pensar qué estás haciendo, a dónde estás yendo, qué es lo que Dios quiere. El ayuno. ¿Cuánto le fue mal con el ayuno? ¿Cuánto le fue mal? Bien. Arrepiéntanse, hermanos. Saben que cuando yo empecé a ayunar me fue muy mal, porque no pude ayunar como quería ayunar. Después lo volví a intentar, me descompuse, dije, esto del ayuno no es para mí. Y dicho y hecho, no ayuné más por mucho tiempo. Y cada vez que hablaban del ayuno, yo ya estaba con la persiana baja, ¿viste? El local del ayuno estaba la persiana baja siempre. Entonces, un día el Señor me habló claramente. Y esto que yo les dije, ayunar no es solamente dejar de comer. Ayunar es alimentarse de la otra comida, que es Jesucristo. Y empecé a ejercitarme hasta que lo logré. Yo les animo a los hermanos que no han podido todavía, que no desistan, que se lo propongan, que lo sigan haciendo y que vayan de a poquito tomando un mayor número de tiempo. Por ahí dicen, no, yo quise ayunar 24 horas, me descompuse, me sentí mal. Bueno, ayuná desde la mañana hasta la tarde, o ayuná hasta el mediodía, ayuná hasta la noche, y ve sumando horas y tiempo hasta que el cuerpo se acostumbre a que de vez en cuando no le tirás nada para comer. Amén. Saben que esto no es solamente algo espiritual, pero cómo afecta cuando uno no ayuna bien, cómo afecta a lo espiritual, porque a uno le cambia el humor, se siente mal, ¿viste? En vez de estar bien espiritualmente, vos te cuestionás, porque decís, en vez de estar bien espiritualmente estoy malhumorado, me siento mal, ¿viste? No quiero que nadie se me acerque, que nadie me hable. Bueno, hay algunos que no necesitan ayunar para estar así, pero yo los animo a que se ejerciten. Por eso es un ejercicio, hay que ejercitarse. ¿Y se acuerdan qué fue lo que vimos el domingo pasado? ¿Y el miércoles? Muy bien. El tema que vamos a ver hoy nos va a ayudar mucho en cuanto a todos los ejercicios espirituales, pero también en cuanto a este de la adoración. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos que fuimos creados para adorar? ¿Para qué fuimos creados? Vos no fuiste creado para una misión especial en el mundo, para salvar a la humanidad, ni para ser médico, ni para ser alguien especial en el mundo. Vos fuiste creado para adorar, como primera medida. Fuiste creado para adorar a Dios. En segundo lugar, hablábamos, ¿se acuerdan?, sobre como fuimos creados para adorar, estamos buscando siempre a quién adorar. Por eso hay mucha gente que adora al Gauchito Gil, adora imágenes, adora esto, adora lo otro, porque está buscando qué adorar, porque fue creado para adorar. Si no adoramos a Dios, a algo o a alguien tenemos que adorar. Y el encuentro más maravilloso sobre el planeta Tierra y en el universo, el encuentro más maravilloso de amor, no es el encuentro de una pareja, de un hombre, una mujer, sino es el encuentro de Dios, que está buscando adoradores con aquel que está buscando a Dios para adorarlo. Ese es el encuentro más tremendo, más maravilloso. ¿Cuántos han tenido ese encuentro de adoración con Dios? Dios los estaba buscando, ustedes estaban buscando a Dios y se encontraron con Él. Fue algo maravilloso. Ahora, el ejercicio que vamos a ver hoy nos va a ayudar en cuanto a esto que estamos hablando. ¿De qué vamos a hablar? ¿Saben de qué vamos a hablar? Un ejercicio espiritual muy especial, que es el silencio. El silencio. Ustedes dicen, ¿qué? Sí. Díganlo de acá al lado. A los de acá al lado, digan. Vamos a adorar al Señor en silencio. El tema que vamos a ver hoy es el silencio. Saben que a Dios lo podemos encontrar en el silencio de nuestra alma,
Esto es muy importante. A Dios lo podemos encontrar en el silencio de nuestra alma, en medio del ruido y la agitación de este mundo. En el silencio, Dios nos escucha nuestro corazón. En el silencio, Él habla a nuestras almas. En el silencio se nos concede el privilegio de escuchar la voz de Dios. Es necesario el silencio del corazón para poder oír a Dios en todas partes y en cualquier circunstancia. Si guardamos silencio, nos va a ser más fácil contemplar, orar, leer, meditar, ayunar, adorar. Aunque la rueda, hermanos, ¿saben? Esto yo lo puse también en el estudio. Aunque la rueda esté girando a alta velocidad, hay un punto en el centro de su eje, en el centro de la rueda, hay un punto que no existe absolutamente ningún movimiento. La rueda gira a toda velocidad, pero hay un punto en el eje de esa rueda que no hay movimiento. Así puede haber en la vida más ocupada, que está girando como esa rueda a toda velocidad, un momento, un punto en donde se encuentre totalmente quieto y en silencio. Un lugar donde podemos estar un momento a solas y en silencio con Dios. Leímos en Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien, ¿para qué? Dice, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Nosotros hablamos de orar y hablamos de interceder y de orar mucho, pero vemos que en la sabiduría que Dios le dio a Salomón da esta recomendación y este consejo. Y empieza diciendo, acá hay tres cosas, dentro de estos versículos hay tres consejos. ¿Los pueden descubrir? ¿Se animan a descubrirlos? Tres cosas que tenemos que hacer. La primera cosa, ¿qué es que tenemos que hacer? O sea, tres cosas que tenemos que hacer cuando vamos a la casa de Dios. La primera, ¿cuál es? Guarda tu pie. ¿Qué significa guarda tu pie? Que no te apresures. Guarda tu pie significa ser cuidadoso. Cuando estamos en la presencia de Dios debemos ir con una actitud correcta para poder estar abiertos y listos para escucharle, no para dictarle a Dios lo que Él debe hacer. No te apresures. Ahora, cuando vayas a la casa de Dios, dice, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios no es un lugar físico. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios se refería al templo, ¿está bien? Al templo de los judíos. Pero cuando en el Nuevo Testamento habla de la casa de Dios, no se refiere a un edificio o a un lugar físico, sino que se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia no es un edificio. Fíjense lo que dice, lo dice bien claro Pablo a Timoteo. Le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y lo aclara, que es la iglesia del Dios viviente. Amén. La casa de Dios no es un lugar, no es un edificio. La casa de Dios somos nosotros. Dice la Biblia, cuando hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Esa es la casa de Dios, hermanos. En esta noche es casa de Dios. ¿Está bien? Cuando nos reunimos, el Señor está en medio nuestro.
Por eso yo les animo, algo que estoy animando ya desde fines del año pasado. Si ustedes van a visitar a algún hermano, si se encuentran con algún hermano ocasionalmente, si van a tomar unos mates, a charlar, van a salir, van a comer unas pizzas, van a mirar una película, van a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con lo espiritual o lo religioso o la iglesia, yo estoy de acuerdo con que algunos por ahí dicen, che, vamos a juntarnos, pero no vamos a hablar de la iglesia, porque siempre hablamos de la iglesia, vamos a hablar de otras cosas. Bueno, está bien, hablen de lo que quieran. Pero hermanos, si nosotros 2 o 3 nos reunimos, tenemos que glorificar al Señor hablando de Él. Y dándole gracia, y dando testimonio. Dice la palabra, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y ese es nuestro momento de culto. En todo lugar. Cuando me encuentro con un hermano, puedo hacer un culto, hermano, porque el Señor está ahí. Y dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Así que andate con un instrumento musical cuando vayas a visitar a un hermano y se ponen a cantar, a leer la palabra, a hacer un culto. En la calle, donde sea. No, en la calle el instrumento no, pero sí pónganse a orar. Yo lo he hecho, me he encontrado con un hermano en la vereda y ¿cómo andás? Y bien, y esto, y acá, que allá, sí, no, y que estoy haciendo trámite. Vamos a orar por los trámites en el nombre de Jesús. Ahí en el medio de la vereda, pasa la gente, va, viene. Total, nadie nos va a bolilla, ¿vieron? Vos te podés caer de trompa en la calle y nadie te van a pasar por al lado y te van a mirar. ¿Qué va a decir la gente? Va a decir 2 locos orando, y tienen razón. Entonces hacelo, porque estamos locos por el Señor, ¿o no? Bendita locura que nos salvó, dice Pablo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide? Yo te desafío en el nombre de Jesús que lo haga, porque la casa de Dios es donde hay 2 o 3 reunidos. Dice Mateo, eso lo dice Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. El Señor está en medio nuestro hoy, que somos unos cuantos. El Señor está en medio nuestro cuando estamos en el GBC. El Señor está en medio nuestro cuando nos juntamos a tomar mate con 2 o 3. Y yo digo esto, hermanos. Si hay 2 o 3, está el Señor. ¿Está bien? Y si hay 2 o 3, tiene que haber un momento para el Señor. Porque justamente está Él. Si está el Señor acá, ¿por qué no dedicarle un momento a Él? Y dice la palabra también que por otra parte, la casa de Dios no es solo donde hay 2 o 3 reunidos, sino que la casa de Dios es donde Él se manifiesta. Si vos estás solo como perro malo, como me pasó a mí en casa, se fueron todos, quedé solo. Y me acordaba de lo que decía Jacob en Génesis 28:16. Cuando él despertó de su sueño, que tuvo un sueño, una revelación, ¿se acuerdan? Que subían, bajaban ángeles, que el Señor se manifestó en ese momento. Y dice Jacob, después que despertó de su sueño, ciertamente Jehová está en este lugar. Está ahí, ¿no? El texto. ¿Qué dice? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que, ¿qué dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Donde el Señor se manifiesta, ahí es su casa. Amén. ¿Está bien? La casa del Señor no está en 143, 67 y 68. La casa del Señor no está en el Club Centro Fomento Los Hornos. La casa del Señor no está en mi casa donde hago reuniones de grupo. La casa del Señor está donde hay 2 o 3 congregados. La casa del Señor está donde Él se me manifiesta cuando yo me rindo a Él en adoración. Gloria a Dios por eso. Y acá viene lo segundo, ¿no? Lo primero era, guarda tu pie. ¿Cuál es la segunda recomendación que da? ¿Cuál es? Muy bien, acércate más bien para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal.
cuando vayas a la casa de Dios, o sea, cuando estés reunido con 2 o 3 hermanos, cuando estés reunido con 80 hermanos, 100 hermanos, como estamos en esta noche, cuando estés reunido y ahí está el Señor y es casa de Dios, o cuando estés solo y el Señor se te manifiesta, dice, lo primero que dice es guarda tu pie. Guarda tu pie es entrar con cuidado, porque te estás acercando al lugar que está consagrado para el Señor, es tierra santa. Como le dijo, ¿se acuerdan? Dios a través de la zarza ardiendo a Moisés le dijo, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Hermano, vos cuando entras a una casa de un hermano, estás pisando tierra santa. Cuando entraste a este lugar es cualquier cosa, el edificio. Pero cuando vos entraste en este lugar y hay 2 o 3 reunidos acá y el Señor está, este lugar es tierra santa. Por eso cuidado con tu pie, no te apresures a entrar así nomás como que está entrando a cualquier lado. No está entrando a un club, no estás entrando a un templo evangélico. Estás entrando a la casa de Dios. No estás entrando a la casa del pastor, no estás entrando a la casa de un hermano cualquiera. Estás entrando en tierra santa. Por eso guarda tu pie. Y cuando entres en la casa de Dios, cuando vayas a la casa de Dios, anda más predispuesto a ir. Eclesiastés dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate en silencio, con suma reverencia. Esto difiere absolutamente de la costumbre de aquellos que no conocen realmente al Señor. ¿Vieron? Yo voy a hablar un poquitito de los... Esto no pasa tanto acá, pero en los grupos de bendición y crecimiento, ¿vieron? Hay gente que no puede parar de hablar. Tiene que estar hablando, tiene que estar opinando, tiene que estar diciendo algo de todo lo que se dice. Después el miércoles vamos a hablar, porque esta predicación se desdobla y el miércoles la vamos a continuar. ¿Está bien? El miércoles en 143, 67 y 68 se va a convertir en casa de Dios cuando entremos ahí nosotros y comencemos a compartir la palabra. Pero vamos a hablar más sobre esto, ¿no? De hablar y hablar. Pero dice, acércate más para oír. Y esto requiere silencio. Silencio. Requiere reverencia. El silencio siempre se relaciona en la Biblia con la solemnidad. Yo le decía hoy a los chicos, estábamos orando, porque todos los domingos a las 6 de la tarde nos reunimos a orar. ¿Sabían ustedes? Todos los domingos a las 6 de la tarde nos juntamos a tener un tiempo de oración. Y es maravilloso ver cómo el Señor se manifiesta en medio nuestro y estamos orando, intercediendo. Así que aquellos que se animen a venir los domingos a las 6 de la tarde, nos vamos allá donde están los niños ahora, ¿sí? Al altillo, y nos ponemos ahí a orar, a interceder. Y estábamos orando y yo les decía que me acordaba cuando yo iba a 58, 10 y 11, que era chiquitito, iba a la escuela bíblica, a la escuelita dominical, como dijo Pablo hoy, me hizo acordar. Y saben que el culto era totalmente diferente de lo que es ahora. Ustedes entran acá y ya hay un batifondo bárbaro, ¿viste? Con los instrumentos, con la música, cantando. Todo. Antes, todo esto que nosotros hacemos, todo esto era satánico. La guitarra eléctrica, la batería, todo eso era satánico para la iglesia bautista de aquella época. Después se fueron santificando los instrumentos y lo empezaron a usar. Pero solamente lo que había era un órgano. Entonces vos entrabas a la iglesia, prácticamente los bancos de madera, todo de madera, ¿viste? Todo muy solemne, y había un olor muy particular. Aquellos que son más viejos en el Evangelio recordarán, porque toda la iglesia tiene el mismo olor. No sé qué desodorante de ambiente usaban en esa época, pero todas las iglesias tenían como ese mismo olor, ¿no? Entonces, cuando nosotros entrábamos ahí, no te quedaba otra opción que hacer silencio, porque había un clima, una atmósfera reverente. Porque la abuelita que tocaba el órgano, se ve que el culto era a las 10 de la mañana, pero yo creo que iba a las 6.
porque ya hasta salía humo del órgano, de tanto que lo tocaba. Y ella estaba tocando el órgano y nosotros llegábamos y ya estaba la música así de fondo, muy ceremoniosa. Y era todo el culto así. El pastor no gritaba como yo grito para hablar. Hablaba suave, con una voz profunda. Yo les digo la verdad, yo me dormía porque tenía 6, 7 años. Imaginan un chico así tenerlo. Hasta que nos tocaba el momento de ir a la escuelita bíblica. Mi mamá nos vestía de punta en blanco a los 4. Íbamos todos vestiditos como si fuéramos una fiesta. Todos se vestían como si fueran una fiesta. Y yo me acuerdo que entrábamos ahí y había un silencio. Y algún hermano que estaba orando así, otro leyendo la Biblia. Esto antes que empezara la reunión. Yo creo que va a ser muy difícil si quisiera recuperar esa atmósfera hoy día, porque llegarían algunos de ustedes que hablan fuerte y dicen, ¡hola! ¿Cómo andás? Pero no lo tomen a mal, hermanos. Pero qué bueno es cuando vamos al Señor, de tener esa solemnidad, esa reverencia, ese temor. Silencio siempre se relaciona en la Biblia con la solemnidad y la completa el hecho de estar conscientes. Escuchen esto, por favor. De estar conscientes dónde estamos y con quién estamos. Estamos en la casa de Dios y estamos delante de la presencia de Dios, nada más ni nada menos. Cuando entres, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Porque el Dios 3 veces santo está en este lugar. Dice Apocalipsis 8:1 y nos habla que en el cielo se hizo un gran silencio como de media hora. Quedaron todos expectantes y maravillados de lo que estaban viendo, de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a acontecer. El Señor, hermano, está haciendo grandes cosas en medio nuestro. El Señor va a hacer muchas más cosas grandes y maravillosas en medio nuestro. Él lo va a hacer. Es tremendo nuestro Dios. Yo miro con mis ojos espirituales, cierro mis ojos y veo al Señor tocando la vida de mi hijo Elías y trayéndolo de vuelta al redil. Y guardo silencio. Y dice que en el cielo por media hora hubo silencio. El otro día, cuando estaba preparando este mensaje, lo puse en práctica en casa. Pues yo trato de poner en práctica todo lo que predico, porque si no, estaría haciendo como algunos curas que decían en aquella época, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero yo lo puse en práctica. Y dije, voy a guardar silencio durante 5 minutos. Apagué todo en casa, porque viste que a veces en la casa de algunos de ustedes tienen el televisor prendido, la computadora prendida, la radio prendida, el teléfono prendido con música, todo prendido. Agarré, apagué todo y me quedé 5 minutos por reloj en silencio, completamente en silencio, escuchando el solamente del reloj. Me di cuenta que vivimos en un mundo contaminado por el sonido. Motos que hacen explosiones, autos que tocan bocina, autos que van con los altoparlantes sacados afuera de las ventanillas de sus autos para poner música a toda la sociedad de la ciudad de La Plata. Ruidos, gritos, gente, ladridos. Constantemente estamos escuchando ruidos. Pero qué maravilloso ese momento, esos 5 minutos fueron espectaculares. Porque pude estar en silencio en la presencia del Señor. No en silencio por estar en silencio, sino en la presencia del Señor. Sin escuchar nada, sin decir nada. Debería ser un ejercicio que hagamos más seguido.
Porque ¿saben qué? Cuando yo me quedé 5 minutos en silencio, en la presencia del Señor, una profunda paz llenó todo mi ser. Inexplicable. Pues sí, no oré, no le pedí nada al Señor, no le dije, Señor, llename de tu paz, no leí la Biblia, no hice absolutamente nada más que estar en silencio ante la presencia de Dios en reverencia y temor. Y en ese momento se llenó de paz todo mi ser. Maravilloso. Nuestra motivación al ir a la presencia del Señor debería ser más bien para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Es como una persona que se mete en una conversación inoportuna, irrespetuosa, irreverente, que no le importa nada. Viene y como que es ella nada más, es esa persona. Y no le importa nada, ni nadie, ni quién está hablando, ni quién están diciendo, ni qué está pasando. Soy yo y acá estoy yo. Y algunos se presentan así delante de Dios. Dice la palabra en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios o Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense lo que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué pasaba? Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando del rey Saúl. Saúl no prestó atención a lo que Dios le dijo e hizo la que él quiso. Cuando viene el profeta Samuel a reclamarle, a decirle, ¿por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Samuel le dice, pero si yo hice lo que Dios me dijo. Pero en realidad él hizo lo que a él le pareció. Y lamentablemente hay mucha gente así que vive creyéndose que está haciendo lo que Dios dice sin darse cuenta que está obrando en oposición a Dios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué muchos cristianos no pueden ser obedientes? ¿Por qué muchos cristianos no pueden hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no entienden lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué muchos cristianos no pueden cambiar, no pueden vivir la vida cristiana? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por una simple cosa. No prestan atención. ¿Por qué no pueden prestar atención? Porque no se callan la boca. Shh, silencio. Escuchá a Dios. Prestale atención. Acércate más bien para oír que para hablar. El sacrificio de los necios es ir apresuradamente a la presencia de Dios para pedir, alabar, glorificar, declarar, etcétera, y decirle a Dios, Señor, tenés que hacer esto, derrama de tu espíritu, convence esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, y yo declaro, y no escuchan a Dios, y después hacen cualquiera. ¿Por qué hacen cualquiera? Porque no están escuchando a Dios. ¿Por qué no escuchan a Dios? Porque no hacen silencio. Acércate más bien para oír. Jesús enseñó mucho en cuanto a la oración y en cuanto a esto que yo estoy diciendo. Y Él dice, cuando vayas a orar, no uses vanas repeticiones. Dice en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, los incrédulos, que piensan que ¿por qué? Por la palabrería serán oídos. Yo me acuerdo que había un hermano cuando recién me convertí, que a mí no me gustaba orar con él, les confieso, la verdad. Antes se acostumbraba mucho, ¿viste? Pónganse de 2 en 2 y empiecen a orar. Y yo a veces me olvidaba que hacíamos eso y me sentaba al lado de él.
Cuando llegaba el momento y decían, vamos a orar, y yo decía, uy, no, me toca otra vez. Y tenía que orar con él. ¿Por qué no quería orar con él? Porque, ¿saben qué hacía él en la oración? Recitaba capítulos enteros de la Biblia de memoria. Yo le decía, mira, orá por mi trabajo, por mi familia, por esto, por el otro. Y él decía, Señor, como dice tu palabra, en 1 Corintios, capítulo 13. Y se recitaba todo el capítulo 13 de 1 Corintios. Y yo estaba así, ¿viste? Y abría un ojo y lo miraba. Digo, ¿cuándo va a terminar? Señor, esta oración es como tu misericordia es eterna. Y no terminaba más de orar, ¿viste? Entonces Jesús dice, cuando vayas a orar, no uses vanas repeticiones. Orá lo que salga de tu corazón sinceramente. Yo siempre le digo a los hermanos que me dicen, yo no sé orar, pero ¿sabes hablar? Sí, me dice, bueno, entonces habla con Dios. Pero no sé, sí, habla con Dios como hablas conmigo. Eso es orar. ¿A qué se refieren los hermanos cuando dicen no sabemos orar? ¿A qué se referían los discípulos cuando decían, Señor, enséñanos a orar? Se referían a una clase de oración, por decirlo de alguna manera, mágica o especial o religiosa. Y a veces nos pensamos porque decimos palabras lindas, o yo me acuerdo que algunos hermanos usaban palabras difíciles, ¿viste? Para mostrar cuánto sabían de orar y cuán espirituales eran. Entonces usaban palabras difíciles. Señor, llénanos de concupiscencia. Y yo, ¿por qué? Concupiscencia era una palabra, ¿viste? Claro. Entonces, a veces tenemos que, van a repetición, repetir cosas sin saber lo que estás diciendo. Y a veces nosotros oramos y repetimos cosas sin saber. ¿O no? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo? A veces ni siquiera conectamos una idea con otra cuando oramos. Cuando pasa eso, hermanos, pará. Guardá silencio, escuchá, no uses, no ores por orar. Escuchá lo que el Señor quiere decirte. Jesús enseñó, no uses vanas repeticiones, ni tampoco hagamos oraciones en público para ser reconocidos. Algunos oran en público que son unos maestros orando en público, ¿viste? Pero solamente lo hacen para hacerse ver, porque después no viven ni así de todo lo lindo que oran en público. Y Jesús dijo, más vale orar en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús enseñó mucho sobre la oración. Tampoco debemos orar para ser justificados, ¿viste? Como ese hombre que se juntaron dos, un publicano y un fariseo. Y el fariseo oraba, dice, Señor, te doy gracias porque yo soy un hombre, yo lo parafraseo a mi versión, soy un hombre santo, perfecto, que diezmo siempre, que voy a todos los cultos, que leo la Biblia. Señor, gracias porque no me hiciste como este perro que tengo al lado o como una mujer, porque en esa época, perdón hermana, pero la cultura era así, no me miren mal, el perro y la mujer estaban al mismo nivel. Eso es lo que era en la cultura, perdón. Entonces el fariseo oraba diciendo, gracias porque no me hiciste mujer, ni me hiciste perro, ni me hiciste como este pecador que está ahí al lado mío, como este publicano. Y el publicano oró y dijo, soy pecador, Señor, no soy digno de dirigirme a vos, ni siquiera en oración. O sea, estaba el orgullo cero, la soberbia cero, la altanería cero, o menos todavía que cero. Y Jesús dijo, ¿quién se fue justificado primero a su casa? El publicano. Porque no es cuestión de repetir y de decir cosas. Por eso, acércate más bien para oír. No te apresures a hablar, a ofrecer el sacrificio de los necios. Bla, 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 orá, viste, alabá, declará, que esto, que lo otro. No digo que está mal, pero si viene del Espíritu, hacelo. Ahora, si es de la carne y es para quedar bien y es porque tenés que hacerlo, no, porque estamos delante de la presencia de Dios, estamos en la casa de Dios, estamos delante de el Rey de los cielos, que cantábamos hoy. No te des prisa. Lo tercero, justamente, dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca. ¿Se entendió lo que es el sacrificio de los necios? Sí.
Por lo tanto, hermanos, yo los desafío que no seamos necios, sino que entremos a la presencia del Señor con esta reverencia. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Dice este pasaje de Eclesiastés, no te des prisa con tu boca. Y este es el principio básico de cómo tiene que ser nuestra conducta delante de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Cuidadosos. Cuidadosos de lo que vamos a decir. Yo lo que descubrí, ¿saben qué descubrí, hermanos? Que cuando uno toma mayor conciencia de quién es Dios, ya no se apresura tanto a hablar o a decir o a declarar o a orar, a alabar, porque vos te das cuenta quién es Dios. ¿A quién te estás dirigiendo? No te estás dirigiendo a nadie tan importante, ni tan glorioso, ni tan poderoso como nuestro Dios. No debemos apresurarnos, dice en su sabiduría Salomón, a proferir palabra. La razón de esto, ¿por qué es? Porque Dios, ¿dónde está? En el cielo y tú sobre la tierra. Está hablando de la distancia y la dimensión de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Amén. La dimensión de lo que es Dios es tan grande, tan maravilloso, tan tremendo, y nosotros estamos en la tierra. No debemos acercarnos a Dios con miedo, pero sí con temor reverente, hermanos. No debemos acercarnos a Dios confianzudamente, como algunos dicen, no, yo le digo, el barbudo, vos me ayudás, no. No debemos acercarnos a Dios confianzudamente, pero sí con confianza, dice la palabra. Debemos entrar en reverencia delante del trono alto y sublime. Debemos entrar en reverencia delante de la presencia de aquel que los ángeles y todos los seres creados en el cielo están declarando constantemente 3 veces santo, 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 continuamente. Debemos entrar a la presencia de Dios en silencio. Cuando estés en la presencia del Señor, empezá tu tiempo en la presencia de Dios en silencio. Salomón, en toda su sabiduría, aconseja: no debemos apresurarnos para hablar en la presencia de Dios, ya que no se trata de una persona como nosotros, sino que Él es el Rey de los cielos. Dice Habacuc 2:20. Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. El silencio, hermanos, nos ayuda a estar en la presencia del Señor. El silencio nos ayuda a no dirigirnos a Dios irreverentemente. El silencio nos ayuda a contemplarlo, a meditar, a adorarlo. Termino diciendo esto. Muchos piensan que Dios está detrás de un mostrador. Charly García lo cantaba esto. Como un comerciante que da para recibir. Estas personas que piensan así hacen todo lo que hacen con el propósito de conseguir algo de Dios. Quiero que Dios me sane, me libere, bendiga a mi familia, me prospere, me ayude, me cambie, me transforme. Que Dios me haga algo, por favor, que Dios intervenga. Y nos aconsejamos entre nosotros, decir, ¿por qué no orás mejor? ¿Por qué no orás? Orá, pedile al Señor. La palabra dice que hay que pedirle. ¿Están de acuerdo conmigo? Y está bien, no está mal. Pero hay personas que quieren solamente eso de Dios, que Dios les bendiga, les ayude, los sane, los libere, los prospere, y hacen todo lo que hacen con el propósito de conseguir algo delante de Dios. Entonces ayunan, oran, intercambian con Dios. Señor, mirá que yo ayuné, así que bendecime. Señor, yo doy la ofrenda, doy el diezmo, así que más vale que me prosperes. Señor, yo oré por fulano, así que más vale que me sanes.
Pero ¿qué es lo que Dios está esperando? Lo que decíamos el domingo pasado. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Estas personas se presentan delante de Dios apuradas, de una manera torpe, para pedir, para prometer, para reclamar, para declarar, para alabar, etcétera, sin darse cuenta, dice el pasaje, que están haciendo mal. Dice la palabra: pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué pedís? ¿Para qué te acercás a Dios? Claro, si vos venís con la mente de supermercado o de hipermercado, venís con esa mente a la casa de Dios. Es decir, el sábado voy a ir a Walmart a hacer la compra del mes y el domingo voy a ir al otro hipermercado espiritual a conseguir bendiciones de parte de Dios para que me vaya bien en la semana. Entonces venís acá a buscar de Dios. ¿A buscar qué? A buscar bendición, a buscar prosperidad, a buscar sanidad, a buscar amor, a buscar algo venís. Y yo les digo, hermano, no está mal buscar de Dios porque Dios nos bendice, porque Dios nos colma de bendiciones. Pero no venimos para eso. Nosotros venimos a este lugar a adorarlo, a bendecirlo, a glorificarlo. Y como consecuencia de eso viene todo lo demás. Pero por eso dice la palabra: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, no te apresures. No te apresures, no vengas apurado, no vengas a lo loco. No vengas irreverente, irrespetuosamente. Vení con una actitud de reverencia, porque el silencio es igual a eso, a reverencia. Y vení predispuesto a escuchar más que a hablar. Y si vas a hablar, que tus palabras sean pocas, porque Dios está en el cielo y vos sobre la tierra. Amén, hermanos. Anhelo de todo corazón que se haya entendido y que podamos ejercitarnos también en esto. La próxima vez que nos juntemos, la próxima vez que estés solo delante de la presencia del Señor, practica esto del silencio. ¿Está bien? ¿Cuántos son de hablar mucho, que hablan mucho? A ver, ¿cuántos? Sorprendé en el grupo y guardá silencio. ¿Qué te pasa que no hablas hoy? ¿Viste? Los demás te van a decir: ¿qué te pasa que no decís nada? Porque hay gente que tiene que estar hablando constantemente. Eso lo vamos a hablar el miércoles. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.